seen you walk down the dusty road. I have watched you Bueno, stumble el día de from my hoy es bastante, heavy load. bueno, especial, ya que tenemos una cadena ya de 100 días conectándonos en la tarde. 100 días y a mí me tocó ahora el mensaje ya por segunda vez, es decir, un 2%. Que contribuye ahí con un 2% a la causa y se siente bien igual que los hermanos hayan dispuesto de, bueno, de las habilidades que Dios mismo les da primero y que ellos disponen para todos nosotros, que ha sido de harto provecho. Y claro, uno ya se va acostumbrando a escuchar y claro, también está la parte de enseñar con la que uno puede contribuir ahora. Y no, eso, feliz de poder estar acá contribuyendo también con una pequeña porción a todo esto que se ha hecho. Y esperamos que siga después del COVID, que sea más contagioso que el COVID esto y que podamos seguir con esto mucho más. Eh, bueno, me parece que acá conozco a todos los hermanos, casi todos, pero de todas maneras igual voy a hacer una pequeña presentación. Mi nombre es Ignacio Toledo y yo estoy casado con Francisca Antillanca, que está acá al lado mío, y yo tengo ya 30 años y de cristiano ya como 10 o 11 años aproximadamente. Y bueno, ya después de ese preámbulo vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio de este día. Vamos a compartir. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las ansiedades. Esta es una de las palabras que ocupan, bueno, algunas de las traducciones para afanes, ansiedades, y como vamos a ver más adelante también se refiere a las preocupaciones. ¿Y por qué elegí el término ansiedades? Porque, bueno, afanes siempre nos suena un poco más bíblico. Cuando hablamos de ansiedades me parece que es como un término más asociado ya a al lenguaje actual que usa el mundo, que usa la gente, las ansiedades, ataques de ansiedad, cosas así. Me parece que es un término más llegado a la gente, a la sociedad. Y preocupaciones no suena tan patológico, pero sí ansiedades me parece que sí. Y bueno, ¿por qué este tema? Porque en realidad las ansiedades están presentes en todas las etapas de nuestra vida, desde que los chiquititos quieren cosas, los jóvenes también después quieren su tiempo, su libertad, y los adultos ya tienen otras ansiedades, afanes de trabajo, sustento, tantas cosas de qué preocuparnos. Y cuando hablamos de ansiedades, afanes, probablemente ya estemos pensando en Marta, eh, que se afanaba ahí, o la parábola del sembrador, como cuando hablamos de los afanes de este mundo que nos pueden ahí conquistar y llevar a otra parte, dejando el Evangelio. Entonces, me pareció un buen tema para conversar y sobre todo porque algo con lo que yo también he estado trabajando bastante ya desde hace un buen tiempo, un par de años, sobre todo cuando ya uno entra duro a la parte del trabajo, de sostener un hogar, una familia. También ocurren muchas ansiedades y cosas así de ese estilo. Y también, obviamente, la sociedad de hoy en día, los jóvenes, están más sujetos a distintos tipos de ansiedades. Y para dar el primer ejemplo, a ver, no sé si me ven, pero probablemente reconozcan este movimiento. Ya que alguno lo reconocerá, voy a darle otra pista, acá con el teléfono. Una de las grandes cosas que está causando hoy en día los afanes entre los jóvenes es principalmente este movimiento, el del scroll, que le llamamos, que es cuando uno pasa las imágenes en alguna aplicación, ¿verdad? Como conocemos de Instagram, de Facebook. Muchas veces pasamos así con el dedo y vamos viendo que aparecen imágenes de nuestros amigos, muchas veces de nuestros familiares, y a veces nuestros amigos están pasándolo bien, aparecen en una playa, aparecen teniendo aventuras, buenos momentos, de repente aparecen nuestros compañeros ya teniendo ascensos, teniendo buenos puestos, teniendo éxito. De repente también vemos eh,
Bueno, de distintas situaciones, eso, la publicidad también, estamos haciendo el scroll ahí, aparece una publicidad de un montón de cosas que llaman nuestra atención, que podríamos adquirir, que podrían mejorar de alguna forma nuestras vidas, y estamos tan sujetos a eso que está tan impregnado en nuestras vidas que también termina a nosotros afectándonos. Si bien nuestras necesidades como cristianos son pocas, este mundo está lleno de ansiedades y así también le conviene en cierta forma. ¿Por qué? Porque todo lo que se vende hoy en día, todo lo que significa el amor al dinero que vamos a hablar, la gente está ligada a este otro Señor, ¿verdad? No a nuestro Señor Jesucristo, sino que están ligada al Señor dinero. Y como sirven a este Señor, hay mucha gente que le interesa vender, tener más bienes, adquirir más cosas, y eso viene al final de nuestro bolsillo y de nuestra ansiedad. En el fondo, mientras más demanda haya de algo, más se va a vender de eso. Y eso es lo que nosotros vamos viendo muchas veces con toda esta experiencia, este scroll que hacemos de los teléfonos. Vamos viendo mundos ideales de cada persona. Y esto también siempre es un poco falso, porque a veces también seguimos a nuestros personajes favoritos, a nuestros deportistas favoritos, y todos siempre mostrando la mejor parte de sus vidas. Entonces es un poco injusto, porque a veces, claro, uno envidia ahí, oh, yo quisiera estas cosas que tiene esta otra persona. Pero ahí siempre se muestra solamente la mejor parte. Entonces, bueno, tomé varios ejemplos de lo que es la parte más de la juventud, me parece. Pero en todas las etapas de nuestra vida siempre hay cosas que nos van a producir afanes, ansiedades y preocupaciones. Y la respuesta bíblica en realidad es bastante sencilla, el consejo es bastante básico. En realidad nosotros somos los que complejizamos mucho estas cosas. Hay muchas técnicas para suprimir la ansiedad que tiene el mundo que son bastante buenas y en realidad me gustan bastante muchas de las técnicas que se utilizan, el poder dominar la mente, los sentidos, todo eso. Pero me gusta más el consejo bíblico, me parece que es más sencillo y es lo que vamos a ver un poco en este día. Ahí vamos a ir avanzando. Los textos principales están ahí en Mateo 6, 25 al 34 y Lucas 12, del 22 al 33, que dicen más o menos básicamente lo mismo. Así que, bueno, ahí vamos a elegir, vamos a ir a Mateo. Y vamos a leer primeramente este texto conocido, parte del Sermón del Monte. Ya. Mateo 6, entonces el 25 al 34. Vamos a leerlo primero y después vamos a ir sacando un par de ideas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Leí en la versión de las Américas. Bien. Entonces, aquí, bueno, un poco la definición del término, está la forma verbal y la forma
no verbal. Pero esto viene básicamente de lo que les decía, los afanes, las ansiedades, las preocupaciones. De ahí viene este término y el mismo que se usa en cada parte donde leímos acá de afanes, se usa la misma palabra. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Esas son las preguntas que se plantean. Esas son las preguntas a las que se quieren dar respuesta. Y básicamente eso se traduce muchas veces en ¿tendremos suficiente trabajo? Porque de ahí al final sale todo, de nuestro sustento, del dinero, eh, la vestimenta la compramos, ¿verdad? El alimento también. Y hay un poco más también a eso, no es solamente adquirir estas cosas. Pero la base siempre es como el trabajo, y hoy en día también hay un poco de susto de si podremos mantener nuestro trabajo, mantener nuestros sustentos, qué pasa si nos enfermamos, qué pasa si pasa alguna emergencia, tendremos suficiente sustento, siempre estamos preocupados de esas cosas. Y al final todo viene del trabajo. Entonces vamos a revisar un poco, bueno, los trabajos que tenían los primeros cristianos, que es básicamente lo que tenemos hoy en día. En verdad tenían trabajos normales y también trabajo evangelístico. Había gente que eran buenos jornaleros, algunos vendedores de púrpura, como sabemos, había médicos como Lucas, fabricadores de carpa, ¿verdad? Como Pablo, como Priscila, Aquila. eh, y así habían varios trabajos que estaba bien tenerlos. No había nada raro de eso. Y bueno, tenían sus trabajos, de los cuales obtenían bienes, y los cuales compartían, a veces vendían sus heredades, sus cosas, y ahí no le faltaba nada a nadie. Y eso también lo podemos ver en Hechos 2, 44 y 45, que son unos versículos ahí que yo les pegué. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Y ahí no faltaba nada. Así de simple, explicado en esos dos versículos. Y también vamos a ver un poco del trabajo de los seguidores de Jesús, porque también es bastante interesante y Jesús en realidad no cambia en su esencia, por decirlo así. Al final lo que se pedía a los seguidores de Cristo es como la misma idea de lo que se nos va a pedir a nosotros también. Entonces, vamos a ver ahí, les puse como el subtítulo que aparece en las Biblias y un extracto de distintas situaciones. El costo de seguir a Jesús. Este es lo que está en Lucas 9, 57 al 62, que se los leo. Mientras ellos iban por el camino, uno les dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Al otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve, anuncia por todas partes el reino de Dios. Esa era la misión. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo a nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, y mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces acá tenemos cosas interesantes. Por ejemplo, los seguidores no tenían mucho sustento y Jesús también sabía que iba a ser así, pero también sabía que no le iba a faltar nada. No tenían dónde recostar su cabeza, dice. Y el trabajo principal que era ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Vamos a ver que siempre va a estar esto. Es como los seguidores los que estaban siguiendo a Cristo durante su peregrinar, tenían llevaban pocas cosas y tenían la tarea de evangelizar. Entonces, esto lo vemos también en el mismo capítulo, al principio, en Lucas 9, del 1 al 6. Ahí cuando Jesús envía a los 12 a evangelizar también. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. Es decir, vayan prácticamente con lo opuesto. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea allí su salida. En cuanto a los que no los reciban al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron, iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ahí vemos nuevamente esta tarea de anunciar el evangelio.
Y después, en el capítulo siguiente, estamos en Lucas 9, ahora pasamos a Lucas 10 al comienzo, Jesús envía ahora a los 70. Estamos hablando de los 12 primero, ahora hablamos de los 70. Y dice del 1 en adelante. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Ya, y acá vuelve la misma idea. Dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie se lo ven por el camino. En cualquier casa donde entren, primero digan, paz a esta casa, y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezca entonces en su casa. Y acá dice algo interesante, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Es decir, aquí ya había una preocupación de que no le iba a faltar nada. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Ahí se me olvidó resaltar eso, pero coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que hayan en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Nuevamente, en el mismo color se los marco ahí, la evangelización. Entonces la idea era llevar poquitas cosas, igual iban a tener sustento, estaba bien que fuera así, que la gente, que ellos fueran a una casa y los recibieran y les dieran sustento. Y estaba bien, y ellos estaban trabajando en qué cosa, en predicar el evangelio. Ya, y después, en el mismo Lucas, más adelante, con el joven rico, vemos que se le pidió en realidad lo mismo que a los 70, lo mismo que a los 12, se les pidió o se les dio las mismas condiciones, por decirlo así. Y voy a resumir la parte del joven rico y voy a asumir que ya lo hemos revisado algunas veces, así que vamos a ver la conclusión solamente. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Y Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo. Bueno, aquí me salté, estaba 22, 23, me salté al 28. Y Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él le contestó, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí cuando le resalté de nuevo, por la causa del reino de Dios, eso es por parte del trabajo de la evangelización. Y dice que, no, que va a recibir más en este tiempo y en el venidero, es decir, no les va a faltar nada. El rico si hubiera vendido todo no le hubiera faltado nada. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le dijo a los 12, como habíamos visto, lo mismo que le dijo a los 70, y el joven rico le exigió lo mismo. Ya nada le iba a faltar. Y es interesante también el 28, cuando dice Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Porque ya había hablado de esto, entonces como, oye, él no lo hizo, mira, nosotros sí lo estamos haciendo. También es como interesante. Y entonces básicamente esta tarea era ir con lo opuesto, predicar el Evangelio, aprender de la enseñanza de Jesús, resumir el sustento que le iba a llegar de esta obra propiamente tal, y tener fe en esto, ¿verdad? Esa era como la pauta que tenían ellos. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces vamos a seguir. Y volvemos a la misma pregunta, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Y tendremos suficiente trabajo? Esa es como la gran pregunta que nos gustaría saber a todos. Y a veces pensamos en buscar más trabajo, buscar más cosas porque realmente surgen situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, decir, no tendremos suficiente para toda la familia, nos va a faltar insumos, ropa, comida, de todo. Podríamos estar mejor, ¿verdad? Podría estar un poquito mejor, más holgado, no tan justito en nuestro presupuesto, en nuestras compras. Podríamos estar un poquito mejor.
¿Y qué pasa si nos enfermamos, las contingencias? ¿Qué pasa si enferma un familiar mío y lo tengo que ayudar, mi madre, mi padre? Tengo que tener el dinero porque, o si no, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Quiero tener más para repartir a los hermanos, ¿verdad? Eh, yo, eso, yo me identifico con eso. En algún momento también pensé en este tema, cuando era más joven, de querer tener una buena situación y ahí repartir a los hermanos. Eh, no creo que lleguemos al fin de mes, ¿verdad? Ya cuando andamos como cortitos de presupuesto y tenemos cosas que pagar y se vienen gastos, no sé si lleguemos al fin de mes. Si no trabajo mucho me van a echar. También hay un tema ahí con la ansiedad del trabajo, de que no sea suficiente, tener miedo, susto. Oye, que mi jefe tal vez me está viendo mal, debería ponerle más esfuerzo, trabajar más horas, tal vez dejar un poco de lado los otros trabajos, el trabajo en la iglesia, otras cosas, y irme un poco más de lleno al trabajo ahí para que el jefe nunca me diga nada y yo pueda seguir ahí, ¿verdad? Y me afano, y me afano, y me afano. Un par de reflexiones y cada uno podrá agregar también ahí en sus comentarios alguna otra situación. Ahí yo puse algunos ejemplos solamente. Entonces, ahora vamos a la parte buena, que es la parte de la solución que nos brinda nuestro Señor Jesús en su sabiduría. Ya, ahora vamos a ver un par de puntos. Primero, ¿qué nos enseña Jesús? Que la ansiedad es ilógica e inútil. Así de simple, la ansiedad es ilógica e inútil. A ver, ya. Leamos primero, vamos a ir leyendo en Mateo, de Mateo 6, vamos a ir leyendo de a poquitos versículos y vamos a ir sacando algunas ideas. Mateo 6, 25 al 27 primero. Por eso les digo, no se preocupen. Lo primero que dicen, no se preocupen. Este es como este juego 1, 2, 3, momia es, el que se mueve pierde, acá el que se preocupa pierde. Ese es como el juego. No se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo qué vestirán. No se preocupen por estas cosas. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Bueno, y acá hay unas versiones que hablan de una hora del curso de su vida, o ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Seguramente habrá escuchado esas dos traducciones. Bueno, pero vamos a hablar de esas dos cosas, pero en realidad la idea viene a ser la misma. Y ahí también rescaté otro pasaje de Mateo 5:36 que dice, tampoco jures por tu cabeza, pues no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. También hablando un poco de nuestros límites, qué es lo que podemos o no hacer. Y siguiendo en esta idea de no preocuparse, vamos a leer 28 al 34. Dice, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Ahí un poco de eso hablaba ayer nuestro hermano Saúl también, de ese tema de ansiedades, también tocó brevemente este pasaje. Y acá vemos que la idea es prácticamente la misma que había hablado Jesús anteriormente. No se preocupen por llevar pocas cosas. Vayan y anuncien el reino de Dios, anuncien el Evangelio. Y no se preocupen. Y como les decía, véanlo como un juego. Si se preocupa, pierde. Si usted se sienta un día y se preocupa de todas estas cosas, qué comeré, qué vestiré, ya perdimos.
La idea es ganar este juego y mantenernos sin preocupación. Vamos, son bastante interesantes las comparaciones que nombra acá. Y a ver, voy a revisar un poco mi punteo. La naturaleza. Al final, la naturaleza fue creada como evidencia finalmente de esto. Surge la pregunta, ¿qué comeremos, qué vestiremos? Y empezamos a hablar acá de la naturaleza. Nuestro Señor Jesús nos saca en rostro la naturaleza. Y es interesante cómo funciona la naturaleza y de hecho me puse por esto mismo, lo más lógico es empezar a ver un poco en esto, la naturaleza. Y vamos a notar que la naturaleza es un sistema realmente maravilloso. Justamente el otro día estábamos leyendo, tenemos una lectura con algunos hermanos, y hablábamos de cómo también, por ejemplo, los mismos animalitos y todo eso funciona muy bien con nosotros los humanos. Por ejemplo, bueno, están un poco explotadas hoy en día las abejitas y con lo que producen, ¿verdad? La miel. Pero aún así, ellas en una situación normal producen mucho más de lo que ellas necesitan para resguardarse del invierno y de ciertas épocas. Entonces, en el fondo están produciendo más de lo que necesitan y es porque en el fondo eso es finalmente para que nosotros podamos aprovechar un poco de sus beneficios. Lo mismo hablábamos ahí también con la gallinita. La gallinita, bueno, ustedes sabrán que no todos los huevos que ponen las gallinas son pollitos. Ahí depende si el gallo ha fecundado ahí una gallina y qué es lo que pasa, que en el fondo la gallina como que ovula todos los días. Y si un gallo eh, fecundó una gallina, puede estar fecundando esos ovulaciones en el fondo como 10 días. ¿Ya? Pero si no, va a estar siempre ovulando y esos beneficios entonces, ¿para quién son? Y ahí volvemos que son nuevamente para nosotros. Es un sistema súper que encajamos súper bien con eso, por decirlo así. Es decir, la gallina en realidad no necesita tanto de esos huevitos. Son para nosotros y funcionamos así, y también otros animalitos que nos prestan de sus servicios, por decirlo así, y funcionamos súper bien así. El problema es cuando ocurren a veces los abusos de estas cosas, pero no nos vamos a meter tanto en ese tema ya como industrial o protestar contra eso, al menos en esta lección no por ahora. Eh, También me interesa mucho el hecho de que nosotros como sociedad imitamos mucho a la naturaleza. A mí siempre me ha impresionado las cáscaras de las frutas. Eh, la cáscara protege muy bien a la fruta por dentro. Y, por ejemplo, si uno corta un plátano, lo deja abierto a la mitad, ya se va a poner negro en un rato. Pero antes de eso, esa sola cubierta que tiene el plátano, la cáscara, lo va a mantener sumamente protegido. Y nosotros al final hemos querido imitar eso con nuestros envoltorios, con lo que envolvemos ahora las ramitas, las papitas fritas, los maní, todo, en realidad todo lo que envolvemos ahora con plástico y esas cosas. Estamos tratando de imitar ahí la naturaleza, que la naturaleza, o Dios por decirlo así, lo hizo primero, que perduraran estas frutas. También las verduras, ver cómo muchas veces nosotros ahora estamos, bueno, estamos también plantando un par de cosas, ahí estamos haciendo una huertita, de lo cual también uno puede aprender muchas cosas de Dios. Eh, También ver cómo estas plantitas pueden soportar ciertos climas. A veces nosotros ahora estamos muy guardados, con mucha calefacción, muy abrigados, estamos ahí con el gorro acá, la bufanda, todo lo que haya puesto encima, porque no soportamos estar allá afuera. Sin embargo, estas plantitas, muchas resisten esto y siguen creciendo y siguen su camino mejor. Porque, como dice ahí el texto, el Señor sabe que toda la naturaleza que Él creó necesita sostenerse y va a seguir siendo así. Está hecho en un buen diseño. Los mismos animales que también tienen una piel más gruesa, que se pueden mantener mejor. En el fondo de ahí también hubo un tiempo en que se usaba mucho los abrigos con pieles de animales, pero ya no están así. Y de hecho, hay un término que se llama la biomimética o biomimesis, bueno, algo así, que surge de imitar
la naturaleza eh, para inventar algo. A ver, tenía algunos ejemplos acá. A ver si lo encuentro rápidamente. El velcro, por ejemplo, también salió de unas semillitas que se pegaban acá a la ropa y todo eso. Ahí surgió la idea del velcro. Lo que usamos ahora para la ropa y todo eso salió de ahí. Acá, un gusano marino, comedor de madera, inspiró la construcción del primer túnel navegable debajo del río Támesis, obra del ingeniero británico Mark Brunel, quien observó al molusco llamado Teredo navalis, el cual es capaz de horadar madera reblandecida de los barcos sin morir aplastada en el intento. Esto lo consigue porque a medida que avanza, va segregando una envoltura calcárea que lo protege. Y de ahí surgió esta idea en el río Támesis. Los LEDs y los escarabajos, también ahí hay una asociación. El tren bala, también había un pajarito que se llama Martín Pescador, eso lo pueden buscar, está en hartas partes. Y este pajarito inspiró la idea de un tren bala que está en Japón, que se llama Shinkansen. Fue gracias a la naturaleza. ¿Ya? Y también los trajes de buceo y de natación, por ejemplo, usan su tecnología para repeler el agua de la piel de los tiburones, por ejemplo. Y hay otras plantas como el loto, algo así me parece, que también tiene este mismo sistema eh, de repeler el agua. Y de ahí han surgido muchas ideas de la humanidad. Entonces, volviendo ahora, ya nos dimos una pequeña vuelta ahí por el mundo, pero volviendo al tema bíblico, si uno ve este nivel de ingeniería, por decirlo así, este nivel de ingenio en toda la naturaleza, los animales, este sistema, y vemos que nuestro Dios lo hizo así, tan elaborado, decir cómo también no se va a preocupar de habernos dado también herramientas a nosotros, ¿verdad? Para estar en esta vida sabiendo que también necesitamos perdurar, sería injusto que nos diera cuerpos que no pudieran alimentarse de lo que tenemos acá, cuerpos que estuvieran destinados a fallecer rápidamente, ¿verdad? Nuestro Señor sabe que tenemos necesidad de todas las cosas, y si se puso ese esfuerzo en la naturaleza y todas esas cosas, con mayor razón piense que a usted va a estar protegido por nuestro Señor. Y lo que tenemos que hacer es lo que dice ahí el versículo 33, buscar primero el reino, su reino y su justicia. Y todas las otras cosas van a ser añadidas. Por tanto, despreocupémonos. Dejemos esa preocupación de lado. Y como dice ahí en la parte de arriba de la diapositiva que le mostré, esto es ilógico e inútil. Y es importante que lo entendamos así, ya que realmente si nos preocupamos de estas cosas estamos siendo ilógicos. Estamos siendo insensatos y estamos pensando en algo que es al final perder nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Es algo inútil. Bueno, acá tenía el punteo. Miremos a los animales, la vegetación y también veamos la ropa. Acá dos cosas importantes de la ropa y del alimento. Veamos que la ropa no sea más que el cuerpo, ¿verdad? Como decían ahí en los pasajes anteriores. Eh, mm, 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 al principio. Eso, el 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En ese sentido, claro. Entonces, veamos que la ropa no sea más que el cuerpo. Es decir, ¿qué es más importante? Y aquí probablemente vayamos recordando esto del peinado ostentoso que está en Primera Timoteo, donde se hablaba de las mujeres que, bueno, se vestían de piedad. Ahí se les dice, no tanto de peinado ostentoso y cosas así, que si han visto ahora las series que hay de Moisés y de Jesús, ahí van a ver los peinados que habían y eran bastante ostentosos. Entonces, realmente el cuerpo va a tener su protección por Dios. Dios nos va a brindar eso. Pero no veamos que la ropa resalta el cuerpo o que sea más importante que el cuerpo. En realidad, lo más importante es que nuestro cuerpo va a ser abastecido de las cosas que necesitamos.
Entonces veamos que nuestra ropa, nuestra moda, lo que queramos, nuestras prendas, no sean más que nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo Dios nos lo dio para que pudiéramos movernos en este mundo, nos dio voz para que podamos evangelizar, nos dio pies para que podamos desplazarnos, hacer estos trabajos también. El cuerpo es para esas cosas. Y entonces que la ropa, en el fondo que nuestro cuerpo no sea el sostenedor de ropa nomás, por decirlo así, que no pasemos a ser un objeto. Y veamos también que el alimento no sea más que el vivir, ¿verdad? Porque a veces pensamos que vivir es, o parte de un buen vivir, es tener buenos alimentos, buenos festines. Ahí podemos ver en el Antiguo Testamento muchos ejemplos de los reyes, de los festines que se daban, pero el alimento que no sea más que el vivir. ¿Ya? El vivir es lo importante, y el vivir en Cristo, el vivir bien. Y a veces podemos detenernos en el alimento, que tengamos buenos alimentos, buena comida, el buen paladar y todas esas cosas. Eh, Realmente el alimento es para darle combustible a este cuerpo y que podamos tener un día más de vida, y la vida es la que realmente importa. Esto es solamente, el alimento es solo el combustible y la vida es lo que importa, y si vivimos bien, eso es realmente lo importante. Esa es como la idea. Entonces veamos eso, que la ropa no sea más que el cuerpo y que el alimento no sea más que nuestro vivir. ¿Ya? Ya, ahora vamos a pasar a otro punto. A ver, voy a ver si es que no se me queda algo. Ah, ya, y una pequeña mención también a lo que decía ahí de añadir un tiempo o a una hora a nuestra vida, o un codo de estatura, o sea, un codo a nuestra estatura. También por eso es que este razonamiento que nos hace ver Jesús es que esto es totalmente inútil, porque hay límites para las cosas. Y hay límites de cosas que nosotros simplemente no vamos a poder hacer, y en realidad no tenemos para qué hacerlas. Hoy día tenemos cirugías plásticas, tenemos tanto intento de cambiar nuestra apariencia física, productos para hombres, para mujeres, nuevos peinados, nuevas cosas, tantos adornos, tantas cosas nuevas que nos van a decir, en el fondo tú puedes verte como quieras. Y eso es bueno porque te va a subir el autoestima, te va a hacer sentir mejor, te va a dar muchos beneficios. Pero en realidad, como les decía, lo importante es que todas estas cosas no sean más que nuestro cuerpo y nuestro vivir. La publicidad siempre nos fomenta esas cosas. La publicidad hoy en día está muy, muy dedicada a eso. Mientras nosotros estamos acá conversando de cosas de Dios, hay gente allá afuera que está, empresas que tienen secciones completamente dedicadas a la publicidad, que eso es básicamente ver cómo manipulo los pensamientos de esta persona para que quiera lo que yo le estoy ofreciendo. Y están día a día, mientras nosotros hacemos otras cosas, están día a día dedicadas. ¿Cómo hacemos esto? Ahí está el esfuerzo de ellos. Y las empresas le pagan a estas personas para que puedan ver nuevas estrategias, cómo vendemos esto, y que no se lo compren al de al lado, porque el mío es mejor, ojalá que me compren a mí. Y toda esa competencia que en el fondo no tiene ningún sentido para nosotros como cristianos. Bien, ya ahora sí, vamos al punto 2. Otro punto muy importante es que la ansiedad no es para los cristianos, como vamos a ver acá del consejo de Jesús. Volvamos a leer Mateo nuevamente, ahora del versículo 30, en Mateo 6, del 30 en adelante. Dice, y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Ahí les resalté eso, hombres de poca fe. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas, ¿ya? Y ahí volvemos y vamos a destacar mucho esta parte. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, ¿ya? Y es lo que les comentaba recién.
La gente quiere tener muchas posiciones, muchas cosas, vestirse de muchas maneras, vivir bien, comer bien, llevar una vida de lujo. Porque está bien, en el fondo su señor es el dinero, su señor son las riquezas, las posesiones, como aquel hombre rico que guardaba sus productos en el granero, pero que no sabía que iban a llevar su alma en aquel día. Buscan ansiosamente los gentiles todas esas cosas. Entonces, si nosotros nos preocupamos por estas cosas, nosotros dedicamos tiempo a estas ansiedades, en el fondo vamos a estar siendo igual que los gentiles. Por eso les digo que la ansiedad no es para nosotros los cristianos. Eso es para otra gente, pero no para nosotros. Y ahí dice en el versículo 30, hombres de poca fe. Esto es, le vamos a cambiar el nombre. Ansiedad ahora le vamos a llamar falta de fe. Así que cada vez que estamos siendo ansiosos por nuestra vida, qué comeremos, qué vestiremos, cuál va a ser nuestro sustento, vamos a llamarlo falta de fe. Y eso, como les digo, no es para cristianos, porque los cristianos, los discípulos se les llamó cristianos. Y para ser discípulos tenemos que tener fe en nuestro maestro. Como este maestro que mandó a los 12, como mandó a los 70, como se lo pidió también ahí al joven rico. Este maestro, nosotros creemos en él y tenemos fe en él. Por lo tanto, esta ansiedad es un punto muy importante que no es para nosotros, ¿ya? No es para los cristianos. Y cada vez que tengamos estas ansiedades, vamos a tener que ir preocupándonos de dejarla de lado, para que podamos seguir siendo buenos cristianos. Mm. Bueno, y eso, y dejar estas ansiedades aisladas ahí en el mundo. Ojalá que se queden ahí donde están. Y acá voy a rescatar, ya, está bien. Claro, demos un salto de fe en nuestras vidas. Y este es un punto muy importante porque esta es una de las cosas bien, diría yo, tangibles en las que uno puede ver la fe de uno o comprobar la fe, por decirlo así. Muchas veces cuesta, como decimos, ver para creer, cuesta ese tipo de cosas, pero acá podemos dar un salto de fe. Cuando ocurran problemas en nuestra vida, cuando escaseen las cosas, cuando estemos en alguna situación, podemos dar este salto de fe, por decirlo así, yo le puse así. Pero en el fondo es confiar en el Señor y decir, no importa, ¿ya? Yo voy a hacer mi parte, voy a hacer mi esfuerzo normal, voy a orar a Dios, voy a dejarle esta situación a Dios, voy a poner mi diligencia para que esto se solucione, pero voy a tener siempre la certeza de que todo va a salir bien, ¿verdad? Como Abraham, ¿verdad? Nuestro padre de la fe. Vamos a hacer lo que Dios nos pide, vamos a seguir en los caminos de la iglesia, trabajando, siguiendo nuestra rutina espiritual, por decirlo así, aumentándola, claro, si nos faltara el trabajo, ahí podríamos aumentar en esa parte, y teniendo siempre este salto de fe, sin preocupaciones, sin preocupaciones. Ya vamos a buscar otro trabajo, algo va a salir, vamos a estar bien, no nos preocupemos. ¿Y por qué les digo que es bastante interesante? Porque, bueno, ya me ha tocado cerciorarme, o sea, o preocuparme de estas cosas. Y realmente hay varias ocasiones en que ya yo he dicho, ya no importa, algo va a salir, algo va a pasar, y sucede, y pasan cosas. Entonces es algo, como les digo, tangible, y si nosotros lo hacemos, les aseguro que van a tener respuesta, ¿verdad? Si somos fieles, si seguimos en los caminos del Señor, va a haber una respuesta. Entonces la escasez tenemos que responder así, con un salto de fe. En nuestra situación laboral también, no importa, va a estar todo bien con nuestras posesiones o acumulaciones. Con nuestras posiciones, claro, no nos va a faltar nada. Frente al consejo del mundo también, cuando otros te aconsejen, no, dedícate más, trabaja en esto, haz esto otro, no sé, por algunos negocios de repente que no son tan buenos, no son tan legales, o no sé, tantas cosas. No, el consejo del mundo no, nosotros ahí también podemos demostrar bien lo que es nuestra fe. También sabemos que parte de la distribución y manejo de los dineros ayuda, bueno, de las congregaciones, ayuda a los hermanos que tienen necesidades. Y eso también es algo muy bueno que puede ver la gente del mundo, cómo operamos tan bien y cómo nuestro Señor
tal como dice, no permite que nadie le falte nada, si es que seguimos evangelizando, si es que seguimos en su camino. Así que demos este salto de fe en nuestras vidas, no nos dejemos caer por estas ansiedades y no nos preocupemos, despreocupados, como ese comercial que decía despreocupado. Y acá voy a rescatar el salmo que lo voy a rebautizar, el salmo Terry, como veíamos el otro día nuestro hermano Terry que nos traía este salmo, que también lo quise rescatar porque lo encontré bastante apropiado. Salmo 127, versículos 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Una manera muy bonita de resumir tanta palabra que le he dado en este día. Ahí está resumido de una forma espectacular. Y que nuestras vidas sean sostenidas por el Señor. Esa es la idea, que a alguien le podamos decir, sí, nuestra vida está sostenida por el Señor. Es de esta forma, no es de otra forma, no es porque yo sea muy capaz, muy inteligente, no, es por el Señor, ¿verdad? Así que ese es como el mensaje. Y bueno, esta parte de la ansiedad también tiene más facetas, por decirlo así. O sea, esta es la ansiedad como por el sustento, pero yo también creo que pueden haber muchos tipos de ansiedad dentro del cristianismo, pero en otros sentidos. La ansiedad, por ejemplo, de los jóvenes cuando están creciendo, en la predicación, en todo ese tipo de trabajo en la iglesia, de querer hacerlo bien, de tener su expectativa alta, de no querer fallar, cosas así. También puede haber muchas situaciones que nos produzcan ansiedad en nuestro vivir cristiano, ¿verdad? Ahí ya estoy pasándome a otro tema que sería como la ansiedad dentro del cristianismo. Pero acá eso puede quedar para otro tema. Ahora nos vamos a limitar a esto. Y aquí hice bueno, no sé, se me ocurrió una especie de actividad, si quieren la hacemos, si no, no. Pero yo aquí resumí este salmo en la siguiente frase, o el estudio en realidad. Es mejor tenerlo todo por medio de Dios que por nuestras propias manos. Así se me ocurrió decirlo de esa forma. Y la idea sería, bueno, si quieren hacer alguna pequeña actividad ahora, es poder resumir este mensaje en una frase así como de esas que uno pondría en Facebook, así de esas que uno comparte a todo el mundo, que es como una frase que suenan bonitas, así. De resumir toda esta idea de que Dios es nuestro sustentador, que nosotros tenemos fe en Él, que nosotros nos dedicamos a su trabajo evangelístico, y Él nos da el sustento que es lo que mereceríamos de vuelta nomás. Es como un jefe que sabe que sus trabajadores necesitan un salario y para sustentarse. Básicamente eso. Ya, hasta entonces, espero que no se me hayan quedado muchas cosas por ahí en el tintero, pero seguramente ahí en los comentarios podríamos agregar otro par de cositas. ¿Ya? Así que hasta ahí llega mi aporte. Y bueno, le doy la palabra a los hermanos. Que Dios les bendiga.